Hola, mi nombre es Alejandra Torres. Quiero darte la bienvenida a esta serie de podcast que estamos iniciando como Abrazos. Te habrá llamado la atención el título, ¿qué necesitan los niños? ¿Qué podemos hacer nosotros como aquellos miembros más cercanos a ellos para poder ayudarlos, encaminarlos desde sus necesidades y de una manera integral? Quiero contarte en este primer episodio cómo es que nace Abrazos, cómo es que el Señor nos ha inquietado, nos ha despertado y nos ha ayudado a avanzar en este camino. Bueno, era el 2018 cuando fui a visitar a mi cuñada, ¿no? En ese entonces mi hermano fue a hacer un curso de especialización a otro país. Ella como maestra, como madre de un niño de 1 año y medio y una bebé de 6 meses, estaba sola en su casa y obviamente yo quería ir a disfrutar de ella, quería ir a disfrutar de mis sobrinos y estar un par de semanas allá. En estos días, uno de esos días ella llega bastante preocupada, de hecho la sentí como nerviosa y tal vez incluso no hasta con un poco de dolor y me dice: Ale, me siento mal, ¿no? Me siento bastante triste. Hoy una colega me comentó que una estudiante se había acercado a ella y le había contado que había sufrido abuso. Esta colega, al no saber qué hacer, lo que hizo fue como evitar cambiar el tema con la alumna y tratar de salirse sin acercarse a ella. Haciendo un paréntesis en todo esto, conociendo ya un poco el tema, ¿no? De lo que involucra el abuso y lo que significa para una persona que ha sufrido abuso tener a alguien como que la primera instancia para compartir esto es muy importante o marca mucho la reacción de esta persona, ¿no? Si esta persona te acoge, si esta persona te rechaza, si esta persona te hace sentir culpable, y evidentemente en este momento la reacción de evitarla de seguro no ha sido bueno para la niña. Me ponía a pensar esto mientras mi cuñada me contaba, pero también me llamó especialmente la atención lo que ella me decía después de esto. Ella me decía: Ale, yo no sé qué hubiera hecho si a mí me hubiera contado esto. Estas palabras de yo no sé qué hubiera hecho se han quedado como un eco en mi cabeza, en mi corazón, y ahí se despertó una inquietud. Creo que muchas veces Dios empieza los llamados como una inquietud, como un ruido que se genera en nuestro corazón, y estas palabras, ¿no? Yo no sé qué hubiera hecho si me lo hubiera dicho a mí. Una mujer profesional, una mujer muy capacitada en el área académica, alguien que está constantemente con adolescentes, niños tal vez, más de 40 por día durante los 7 días de la semana, que al mismo tiempo, como les contaba al inicio, es madre y estaba en una situación particular de su propia vida. Entonces puedo pensar en la necesidad de la niña, pero también me ponía a pensar en la necesidad de mi cuñada, en la necesidad de la otra maestra, y en un tiempo de conversación con Dios yo le decía: o sea, Señor, ella tiene todas las herramientas académicas, toda la preparación para poder capacitar a los niños en su formación para llegar a ser profesionales y qué sé yo, pero en lo que es más importante, lo que tiene que ver con su corazón, lo que tiene que ver con su desarrollo, ella necesita ayuda. Ella necesita ayuda para poder acoger a un niño, ella necesita ayuda para poder gestionar lo que escucha, y obviamente ella necesita ayuda para sentirse acompañada. Unos días después vuelve a llegar otra vez bastante preocupada, confundida, sorprendida, y me comenta que tenían una reunión de emergencia y me dice: tenemos una reunión de emergencia, y más que la reunión era el motivo, ¿no? Había un grupo de estudiantes que se habían emborrachado, pero no de la manera como tal vez nosotros nos imaginábamos, metieron de escondidas alcohol al colegio o qué sé yo. Lo que hicieron estas estudiantes es hacerlo mediante las vías mucosas. Hay una forma en la que nosotros podemos emborracharnos fácilmente, que es a través de las vías mucosas, es decir, donde tenemos más fluidos, como ser en los párpados y otras zonas del cuerpo. Entonces estas niñas lo que hicieron fueron usar la parte del tubito de las jeringas para introducirse alcohol, y obviamente esto entre los padres, entre los profesores, generó sorpresa, generó un susto, y al ser una cultura bastante cerrada, bastante conservadora, donde muchas cosas son tabús, ¿cómo iban a afrontar esto, no? Entonces ya eran 2 eventos importantes en menos de 2 semanas, era
ver a una mujer, una madre, alguien que está constantemente con niños y con adolescentes, llevarse sus penas, llevarse sus cargas, sentir su dolor, pero al mismo tiempo no saber cómo responder porque le faltaban herramientas. Entonces, esta es la razón. Las personas que somos más cercanas a los niños tenemos herramientas para un niño que sufre de problemas de ansiedad, de depresión a tan corta edad. Tenemos herramientas para un niño con capacidades diferentes. Podemos integrarlos y acomodarnos a sus necesidades. Tenemos herramientas para cuando se acerca a nuestra iglesia, a nuestra casa, está al lado nuestro un niño que está sufriendo violencia, un niño que está sufriendo abuso, un niño que está luchando con muchas cosas, ¿no? Entonces, ahí, como les decía, nació este ruidito, nació la inquietud y era la pregunta del Señor de ¿qué podemos hacer? Señor, ¿qué puedo hacer? En ese entonces ya estaba pasando por un tiempo de preparación y capacitación en muchas áreas porque amo a los niños, mucho tiempo, tal vez en otros episodios vamos a poder hablar un poco más al respecto, pero Señor, amo esta generación. Y al mismo tiempo amo las personas que están cerca de ellos y cómo puedo ayudarles, ¿no? Ahí es cuando nace en mi mente y es como que empiezo a elaborar un plan de cómo capacitar a maestros, de cómo capacitar a colegios, de cómo capacitar o ayudar a los papás, incluso hacer talleres para los niños, ¿no? Entre los temas que más se escuchan, ¿no? El bullying, la violencia, el maltrato, qué hacer si hay un niño con capacidades diferentes. Entonces empiezo a hacer una lista y a soñar en este sentido. Y al año siguiente me inscribo a una maestría que justamente me iba a ayudar en ese tema, a iniciar este proyecto que tenía que ver con ayudar a los adultos que estamos alrededor de los niños, que tiene que ver con equiparnos para no solamente dar una información específica, sino estar listos para la vida integral de los niños. Entonces, durante este tiempo de preparación, curso tras curso, ir aprendiendo tanto, ir amando lo que el Señor iba mostrando, había un curso que se llamaba Misión Integral, ¿no? Y quien daba esta clase dijo una frase que generó otro ruidito. Y él decía, los ministerios existen porque la iglesia no hace lo que debería hacer. Ahí fue otro ruido, otra noche de no dormir, pero no es porque la sufría, sino como que, Señor, ¿qué podemos hacer las iglesias? Y en el transcurso de esos días, un día mientras iba en el micro camino a mi casa, en la zona en la que yo vivía, recuerdo o noto nuevamente, ¿no? Que hay 2 colegios en la zona, pero 4 iglesias. Entonces, yo quería hacer un ministerio que ayude directamente a los colegios, que ayude a los papás de esos colegios, que ayude a los maestros de esos colegios. Y me doy cuenta de que había 4 iglesias que si tuvieran las herramientas, que si tuvieran equipos preparados, ellos podrían hacerlo mucho mejor. Entonces, ahí cambia la estrategia de no soy yo haciendo sola algo o buscando un equipo para que nosotros tratemos de hacer un cambio, sino de ir a la raíz y donde se tienen que salir las soluciones para el mundo, a la iglesia. Y en este sentido, la estrategia de Abrazas es ayudar a los ministerios infantiles, fundaciones, organizaciones, todos aquellos centros cristianos, padres, todos aquellos que podemos acoger a los niños, que tenemos estos valores y principios del reino para recibirles y darles ayuda de manera integral. No solo en una área, no solo las enseñanzas bíblicas de cada domingo, no solo hablamos de el Jesús que todo lo puede y que ellos oran y como los vemos muy chiquitos, pintamos un Jesús así que, wow, todo el mundo de colores y de arcoíris que ellos se pueden imaginar con todo lo positivo, sino que empezamos a conectar la realidad de sus casas con la realidad del reino y ver cómo a pesar de lo que ellos puedan estar viviendo, entre la separación de sus padres, entre la sensación de abandono, entre no haber experimentado el amor, pueden conocer un amor real que es el amor de nuestro Señor.
empieza este proceso de planificación, inicia este proceso de pensar, ok, Señor, ¿cómo podemos ver y analizar mi propia situación como maestra de niños, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo me estoy preparando? ¿Cómo me estoy capacitando? Soy ingeniera petrolera y quiero enseñar a niños. ¿Cuán capacitada estoy específicamente en el área de los niños? Y ahí surge el siguiente pensamiento, que es, para los adultos nos preparamos muchísimo, cuando en realidad deberíamos estar mucho más preparados para enseñar a los niños. Porque estas son estas esponjitas que absorben y muchas cosas las toman como verdades absolutas. Y creo que una gran mayoría de los que podemos estar aquí, o tú que me estás viendo, no sé cuál es tu historia, pero mi historia personal es de tener 17 años y decir, yo quiero ayudar a los niños, y obviamente todavía siendo adolescente, entrar a un salón donde me dan todos los colores, marcadores, todo lo que nos imaginamos que los niños necesitan, pero no tenía herramientas. Entonces, esto me lleva a la siguiente pregunta, ¿no? Una persona de 17 años, y me imagino que tu historia tal vez no es la misma, ¿no? Pero llegas con todo el deseo de servir, de apoyar en tu congregación, y ves a los niños y ves en ellos una oportunidad para empezar a ayudar y empezar a expandir lo que es el reino. Muchos de los que llegamos como yo lo hice, sin preparación, sin capacitación, pero con todo el corazón y con todas las ganas. Y gracias a Dios que su gracia es grande, que realmente vemos, sentimos el respaldo y nos ayuda en el camino, ¿no? Y vemos moverse en medio de lo que hacemos, actividades, horas felices, retiros, campamentos, cosas que son muy hermosas, y porque el mismo Espíritu de Dios se está moviendo, nos ayuda a ver cómo los niños conectan, cómo Dios obra, pero a veces entramos en un círculo en el que estamos haciendo las actividades, estamos comprando el material a inicio de año. Lo lindo es que mucho del material ya llega, ¿no? Por trimestre, llega por año, ya llega con la introducción, llega todo desarrollado, que es muy bueno, es algo que yo valoro mucho porque en lo personal me ha ayudado bastante a medir los tiempos, a entender las necesidades de los niños. En el entonces, cuando yo inicié, también me ayudé de una revista que se llamaba Maestra Jardinera a entender la parte pedagógica de las necesidades de los niños. Pero era así como que el círculo, ¿no? De cada año o cada trimestre voy, busco el material, siento que el título es muy bueno, entonces lo compro y lo aplico con los niños. Ahí quiero que construyamos este puente y volvamos a la pregunta de un inicio. ¿Qué necesitan los niños? ¿Qué nosotros, como los adultos o las personas a su alrededor, podemos hacer? Podemos darles, ¿no? Yo no sé en qué camino de tu servicio estás, ¿no? De repente has tenido la bendición de poder prepararte más y eso es algo que lo aplaudo porque sé que significa mucha inversión de tiempo. O tal vez estás empezando, ¿no? Y estás con esta pregunta de, ay, Señor, ¿qué hago? Y llegaste a este podcast. Entonces, oro porque el Señor pueda hablarte y pueda darte paz en este sentido. Quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Por qué los ministerios infantiles necesitan planificación estratégica y contextualizada? Saliéndonos un poquito de lo que viene por montón, de lo que encontramos en internet, de lo que vemos en YouTube y lo podemos aplicar fácilmente, ¿qué tal si nos vamos un poco más allá? Planificamos de manera estratégica. Tenemos esas reuniones, no sé si a fin o a inicios de año, donde le preguntamos al Señor y le decimos, Señor, ¿qué quieres hacer este año con los niños que son parte de mi comunidad, con los niños que vienen a la iglesia? Señor, ¿qué ellos están viviendo y qué principio, qué verdad o de qué manera te quieres reflejar a ellos, ¿no? Y en base a eso armamos toda una planificación para el resto del año y buscamos el material, pero ya con la visión clara de qué es lo que Dios nos está llamando a hacer, ya no simplemente porque voy a la librería y el material, lo que yo hacía, ya voy a la librería y el material que más me gustó o a veces el que me salía más barato era el que lo usaba y como que es la palabra de Dios, entonces va a funcionar. Funcionaba, gracias a Dios, pero muchas veces era una ensalada de temas que si a fin de año yo trataba de medir qué es lo que el Señor ha hecho, no podía encontrar un resultado específico porque yo había hecho muchas cosas.
Y en medio de esas muchas cosas, el Señor ha sido bueno y he visto resultados en los niños, pero no había algo constante, no había algo que marque y no había algo que realmente me ayude a ver que estoy yendo en la visión que el Señor nos ha dado como iglesia, como congregación, o si realmente he buscado su visión, o si me he ido así en zigzag, me fui por todo lado y probando frutos de todo lado, pero sin tener la línea correcta, y tal vez más me he cansado que lo que realmente el Señor quería que hagamos, ¿no? Entonces, esta pregunta que dice, ¿por qué los ministerios infantiles necesitan planificación estratégica y contextualizada? La respuesta es la siguiente: porque el entorno de los niños crecen las amenazas afectando su desarrollo saludable, y como ministerios necesitamos un equipo cuidado y preparado para servir. Lo que el Señor me había mostrado al inicio, la inquietud inicial que yo tenía, así como que, quisiera poder hacer esto por los profesores de los colegios, quisiera poder ayudar a los papás de los colegios, se trasladaba al ámbito de la iglesia. Señor, quisiera poder apoyar a los voluntarios, a los líderes, a los pastores de las iglesias. Quisiera que las iglesias tengan herramientas para poder recibir a niños y que la iglesia sea un lugar que conecte su realidad con lo que el Señor quiere decirles, y no sean dos mundos totalmente diferentes donde un domingo les decimos que Dios les ama y que si ellos oran y si ellos confían en Jesús todo va a ser felicidad, porque hablamos así muchas veces porque pensamos que es lo que necesitan, y llegan a su casa y hay discusiones, hay peleas, hay hambre, no hay comida, y oran y tal vez en semanas no pasa nada. Nos olvidamos un poco hablar acerca de la voluntad del Señor, nos olvidamos hablar de los procesos. Esto que lo hablamos tanto con los jóvenes, con los adultos, podemos también hacerlo con los niños, podemos conectar con la realidad de los niños. Y podemos cuidar de nuestros equipos, podemos ser líderes, voluntarios, servidores, que también caminamos acompañados, que también mientras escuchamos a ese niño que nos cuenta o nos dice aquella triste tragedia que le ha sucedido, tenemos una persona en quien nos podemos descargar o un grupo de apoyo con quien podemos también llevar la carga, ¿no? Quiero darles algunos datos estadísticos de lo que sucede en mi país, en Bolivia. 75% de los niños viven en hogares disfuncionales. De este 75%, que esta cifra va creciendo cada año, este dato es del 2019, un 84% de estos niños dice que no conoce el amor. Estamos a veces asumiendo que porque los niños son afectivos, son cariñosos, entonces, los niños entienden el amor, así que voy a hablarles del amor de Jesús, pero a veces realmente no han tenido una experiencia de un amor genuino, no han tenido una experiencia de saber y sentirse amados de manera sana, de manera saludable, de la forma que Dios ha diseñado el amor para ellos, y estos niños están en nuestra congregación. De este 84%, muchos de hecho tratan de desconectarse de sus emociones. 7 de cada 10 niños ha sufrido algún tipo de violencia o abuso. Más del 80% de los niños entre 8 y 10 años ya ha sido expuesto a pornografía y contenido explícito. Como les decía, este dato es del 2019. Después de la pandemia, el porcentaje ha crecido, es decir, va más de un 90% de los niños que han sido expuestos a este tipo de contenido, y la edad ya inicia en los 7 o 6 años. Y no solo es que están viendo este contenido, sino que también empiezan a practicar todo lo que tendría que ver con la masturbación y cosas que obviamente daña su inocencia, daña su integridad. Y sabiendo esto, mi pregunta es, ¿vamos a seguir dando clases donde les hablamos como si fuera Paw Patrol o como si fuera Dora la Exploradora y todo en positivo, todo muy bonito, donde de repente nos olvidamos un poco conectar con su realidad? Y este es el corazón de Abrazas en este tiempo, es lo que el Señor nos ha llamado. Poder ser conscientes como iglesias, como ministerios, como fundaciones de la realidad que viven nuestros niños.
Estos son porcentajes o datos generales de Bolivia, pero también esto varía de acuerdo al contexto, al entorno, a las clases sociales o al nivel cultural que está dentro de tu congregación, dentro de tu área de influencia. ¿Qué necesitan los niños? Partimos de esta pregunta. ¿Qué tipo de niños van a mi comunidad? ¿Qué tipo de niños están en mi congregación? ¿Qué necesidades tienen? Y al pensar en esto y dar algún momento algunos cursos, me acuerdo anecdóticamente que tuve un viaje hacia un pueblo que no había luz, no había agua, y nos tocaba compartir con los niños, y cuando yo les preguntaba qué les asustaba, esperaba lo que normalmente escucho en la ciudad, ¿no? Me da miedo los bichos, me da miedo la oscuridad. Y ellos me decían nada. Y yo les dije, los bichos, o sea, ellos vivían con los bichos. Había un río a la orilla de ahí, en el mismo pueblo, donde existían mantarrayas, existían peces, como que en lo personal me asustan bastante. Ellos caminaban de noche por el monte, entonces obviamente la realidad de ellos no era la misma que la realidad de un niño de la ciudad. Entonces mis ejemplos no podían ser los mismos que los ejemplos que normalmente utilizo con un niño de la ciudad. Aquí es fácil notarlo, ¿no? Porque son contextos muy diferentes, pero a veces dentro de nuestra misma iglesia o dentro de nuestro mismo país, donde tenemos culturas diversas, queremos hacer exactamente lo mismo. Y me ponía a revisar el material que normalmente usaba, ese material que es de mucha bendición, pero que es importante contextualizarlo a la necesidad de nuestros niños, ¿no? Nos encontramos con material que llega de Colombia, de México, y donde los ejemplos dicen, ¿no?, que a Pepito se le cayó su taco, ¿no? Y aquí yo les digo, no, se le cayó su taco, y ¿qué taco? ¿Qué es eso? De entradita estoy haciendo una introducción o estoy usando un ejemplo que no tiene que ver con lo que ellos están acostumbrados ahí para decir un poquito, ¿no?, de cosas que necesitamos revisar, lenguajes, palabras, necesidades, problemáticas. Entonces busquemos conectar esto, ¿no? De hecho, yo animo mucho a generar el propio contenido, si es que es posible, o si vamos a acudir a alguno de estos materiales que ya están hechos y que son muy buenos, tomémonos el tiempo para revisar a detalle, para revisar con el equipo, para orarlo y para preguntarle al Señor de todo lo que está aquí, cómo tú quieres que yo le exponga, porque al final lo que nosotros hacemos en nuestras reuniones con ellos es predicar. Y nosotros predicamos desde la necesidad de las personas, que es lo que nos enseñó Jesús a través de las parábolas. Estaba con personas que se dedicaban a la agricultura, entonces hablaba del trigo, hablaba de la semilla. Entonces, si estamos con niños que son más enfocados en la tecnología, si estamos con niños que disfrutan más del deporte, ¿cómo va a ser nuestro lenguaje con ellos? Y en ese sentido, como abrazas, lo que nosotros te ofrecemos o lo que nosotros buscamos hacer es poder ayudar a las iglesias a identificar sus necesidades, hacer una evaluación del contexto de los niños, a poder hacer una evaluación de cómo estamos dando las clases, entregar esta evaluación en un informe a los líderes y pastores de la iglesia y que la iglesia decida con qué avanzar. Obviamente, como parte del cuerpo de Cristo, hay cosas que podemos hacer y hay otras que tal vez no tenemos las herramientas para hacerlo, y por eso es que también el Señor nos mandó a hacer una red de conexión, ¿no? A conectar con otros ministerios, organizaciones y centros de capacitación especializados, ¿no? Como ser en evangelismo, en oración, en intercesión, en ver temas de prevención para los niños, en capacitar a los adultos, en capacitar a los líderes. Y es a lo que el Señor nos ha llamado, como un solo cuerpo, cómo podemos unirnos, cómo podemos aprender del otro, cómo podemos cuidar de manera integral a cada uno de los niños que está en nuestra iglesia, a cada uno de los niños que está en nuestra comunidad. ¿Y qué vamos a hacer cuando llegue un niño y te dice que ha sufrido violencia, que tiene hambre, que de repente no cree en Dios, o con tan solo 9 años no puede dejar la pornografía? Esos son los niños que están en nuestra congregación. Hay algunos que, gracias a Dios, están siendo muy bien cuidados y están todavía siendo muy guardados.
pero hay un alto porcentaje que está siendo captado y que está tratando el enemigo de quitarle su inocencia. Y si los niños no tienen su inocencia, ¿cómo es que vamos a poder imitarlos a ellos para que ellos sigan siendo el impulso, sigan siendo ese corazón y ese motor para expandir el reino? Y bueno, ha sido súper lindo poder compartir con ustedes cómo es que nació en el corazón de Dios, cómo puso inicialmente en mi vida esta inquietud y este deseo de hacer algo más. Y realmente yo creo que en los próximos episodios van a poder conocer al equipo, al super equipo, la bendición de Dios para poder soñar juntos, ¿no? Este es como que el paso inicial, el cómo, las formas, las herramientas, todo lo que tal vez el contenido que hemos ido elaborando y todo lo que el Señor nos permite ir caminando, te lo quiero contar en el próximo video. Te agradezco por escuchar esto, oro porque Dios te haya hablado, ¿no? Tal vez hay algo que está en tu corazón como un sueño, un anhelo. No sé si estás sirviendo a los niños, de repente Dios quiere que hagas algo más y creas por lo que viene más adelante, ¿no? No todos son datos negativos, pero es importante conocer la realidad de nuestros niños. Sobre todo pronóstico está el pronóstico de Dios, y nos vemos en el próximo video.